Una vez más a nuestras secuencias de metodología de la investigación y proyectos, que es el material de apoyo para el libro con el mismo nombre, publicado por Editorial Santillana, del cual somos autores el maestro Luis Medina Gual y una servidora, Mari Carmen González Videgaray. Hoy tengo el gusto de presentarles un software libre maravilloso que se llama R, así solita la R, y estamos en un entorno que se llama RStudio. Este entorno y este software se los he recomendado en la secuencia anterior, que fue la secuencia 5.2a, para que ustedes nos hagan favor de descargarlo e instalarlo en su computadora y echarlo a andar. Ya supuesto eso, pues vamos a ver un ejemplo para que ustedes pues juzguen las bondades de este software, que es completamente gratuito, completamente libre, que funciona en máquinas de tipo Linux, en Mac, en Windows. Funciona perfectamente y pues tiene la enorme ventaja de que lo tenemos disponible en cualquier momento. Bueno, pues entonces estamos en metodología de la investigación y vamos a hablar de análisis de datos cuantitativos. Vamos a poner un ejemplo y vamos trabajándolo sobre este software R. Van a ver ustedes que es bastante sencillo. Aquí tenemos un entorno que tiene una serie de pestañas en la parte de arriba. Tenemos ya hecho lo que se llama un script de R. ¿Qué es un script de R? Pues simplemente una hojita como si fuera el bloc de notas donde vamos a escribir nuestras instrucciones. Estas primeras instrucciones que aparecen aquí arriba a la izquierda en verde tienen un gatito al principio. Estas instrucciones se llaman comentarios. Y estas instrucciones no las va a ejecutar el software, no va a hacer nada con ellos, son simplemente comentarios que nos ayudan a entender de qué se trata nuestro proceso estadístico que vamos a resolver. En este caso, por ejemplo, aquí dice, primero planteamos el ejemplo, se midieron las horas semanales de estudio de varios estudiantes y su correspondiente calificación en un examen que se llama el SAT de matemáticas, que es un examen que se suele poner pues para ver la calidad de los alumnos de matemáticas y luego se utiliza para ver si entran o no a un curso, para ver si se les da una beca, en fin, es un examen importante. Entonces, bueno, todo esto que está en verde y que tiene un gatito al principio son simplemente textos que vamos a comentar y que no vamos a ejecutar. Aquí adelante dice, leemos los datos de una hoja de Excel que previamente guardamos en un formato CSV. ¿Qué es esto? Bueno, lo primero que vamos a necesitar, como hemos dicho, ya tenemos registrados los datos de las horas semanales de estudio de un conjunto de chicos y tenemos también su calificación obtenida en el SAT, que es este examen de matemáticas. Entonces queremos ver qué pasó con esas horas, qué pasó con esos exámenes, cómo les fue a los alumnos, etc. Para ello, bueno, fuimos específicamente a una escuela, recabamos los datos de los alumnos y los anotamos en una hoja de Excel. En la hoja de Excel lo que hacemos es guardar los datos y en el momento en que la hoja de Excel le ponemos guardar como, seleccionamos un formato que se llama CSV, que es este que está aquí. CSV significa Comma Separated Value. Quiere decir que los datos van a estar separados con coma y esa es la mejor forma de hacerlo porque cualquier software estadístico como este que tenemos, que es R, o si ustedes usan SPSS, o si utilizan StatGraphics, o si utilizan Minitab, cualquier otro, les va a leer perfectamente una hoja CSV donde los valores están separados por comas. Uno no tiene que preocuparse más que en el momento de guardar, poner guardar como formato CSV. Bueno, ahora viene lo bueno. ¿Cómo leemos estos datos en nuestro software R? ¿Cómo pasamos esos datos que ya están guardados en una hojita de Excel? ¿Cómo los pasamos para acá? Viene la primera instrucción. Aquí tenemos algo que se llama datos. En esto que se llama datos voy a guardar los datos que voy a leer de Excel. Me los voy a traer de la hoja de Excel a este software que se llama R. Esta especie de flecha no es otra cosa más que el signo de menor que y el guión. Esa flecha tiene un significado muy importante en R. Significa asignar. Yo le estoy asignando a una variable o a un lugar que se va a llamar datos, le estoy asignando el contenido que está del lado derecho. ¿Qué contenido está del lado derecho? Bueno, tenemos algo que dice read CSV. ¿Qué significa eso? Bueno, pues con un poquitín de inglés, eso significa leer una hoja de tipo CSV, Comma Separated Value. Esto tenemos que escribirlo exactamente como está aquí para que nos funcione nuestro programa de R. Si nos equivocamos en una letra, en un punto, cualquier cosa, no va a funcionar. Entonces es muy importante copiar todo esto con mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a leer? Bueno, read CSV y luego se abre y se cierra un paréntesis. ¿Qué hay dentro de este paréntesis? Primero viene una instrucción que dice file choose, se abre y se cierra paréntesis. Esa instrucción sirve para que el programa nos abra nuestro explorador de Windows y nos deje elegir, seleccionar el conjunto de datos que vamos a manejar. Ahora mismo vamos a seleccionar esos datos. Después viene coma y otra instrucción que dice header igual a una T mayúscula. Esa T mayúscula significa true o verdadero. ¿Qué es header? Header es un encabezado.
Entonces le estamos diciendo que nuestra hoja de Excel que tiene los datos tiene un encabezado. En una parte dice que estamos hablando de las horas y en otra columna dice que estamos hablando de las calificaciones. ¿Para qué sirve ponerle header igual a true? Para que el momento de leer los datos, este programa R sepa que una columna se llama horas y otra columna se llama calificaciones. Si no le ponemos eso, pues va a considerar que lo que está hasta arriba también es un dato y como es texto se va a hacer bolas y no va a funcionar. Entonces, muy importante. Coma, y por último ponemos sep, entre comillas, una coma. ¿Qué significa eso? Le estamos enfatizando que nuestros datos de la hoja de cálculo están separados por una coma. Separator, el separador, es, entre comillitas, una coma y se cierra el paréntesis. ¿Cómo ejecutamos esta instrucción? Bueno, para ello vamos a utilizar aquí arriba este que dice run. Damos clic a run y se ejecuta la instrucción. Debemos colocarnos sobre la instrucción y hacemos clic en run. En este momento se prendió en la parte de abajo el explorador para decirme que dónde están los datos que yo quiero buscar. Mis datos yo ya los tengo seleccionados en esta parte de aquí. En esta sección voy a hacer un poquito más grande mi ventana. Y voy a hacer un poquito más grande esto para que se vea. Es este. Aquí dice que es Excel, separated values. Quiere decir que ese es mi archivo que tiene los datos que yo necesito guardados con separated values. Entonces selecciono este archivo, como siempre, le doy clic y selecciono el botón abrir. Listo. Eso quiere decir que ya el software R leyó mis datos. Aquí en la parte de abajo simplemente se desplegó la misma instrucción y no se ve nada más porque lo único que sucedió es que ejecutó la instrucción. Cuando se cometa algún error, se va a desplegar algo en rojo que me va a estar indicando que cometió un error. En este caso, afortunadamente, no cometimos ningún error. ¿Cómo puedo ver los datos que leyó este software R a partir de Excel? Bueno, para eso utilizo mi siguiente instrucción que está aquí, que dice datos. En el momento en que yo escriba este nombre datos, me va a desplegar cuál es el contenido de datos. Vuelvo a poner run y me despliega en esta parte de abajo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Dos columnas, una columna que dice horas y una columna que dice calificación. Entonces tengo aquí varios casos. Un estudiante estudió 4 horas y obtuvo una calificación de 390. Otro estudiante estudió 9 horas y obtuvo 580. Otro estudiante estudió 10 horas y obtuvo 650. Y así sucesivamente hasta que llegamos a 20 casos. ¿Qué fue lo que leyó? 20 casos que estaban en la hoja de Excel, ya los tenemos aquí y los podemos identificar con el nombre de datos. Muy bien, pues vamos a trabajar un poquito con estos datos. No se me asusten, esto es estadística, pero van a ver que es fácil y bello y sencillo. Bueno, tenemos otros comentarios. ¿Se acuerdan? Dijimos que cuando está el gatito y el texto se pone en verde, lo que tenemos aquí son comentarios. Estos comentarios nos sirven para documentar de qué se trata este pequeño programa y no tiene ningún problema, o sea, simplemente eso no lo vamos a ejecutar con run y punto. Entonces vamos a identificar cada una de las variables. Tenemos dos variables en juego. Una variable que son las horas de estudio y otra variable que son las calificaciones del SAT. Entonces, nuestras variables X van a ser la variable independiente y van a ser las horas. Nuestras variables Y van a ser las calificaciones y van a conformar la variable dependiente. ¿Cuál es la lógica de esto? A ver, pensémoslo tantito, ¿no? Podemos pensar que la calificación depende de cuántas horas estudié, no al revés, que las horas que estudié dependan de la calificación. Es la variable dependiente, es la calificación, la variable independiente son las horas de estudio. Entonces, identificamos que hay dos variables, una de ellas va a ser dependiente porque depende de las horas de estudio. Yo quiero ubicar una variable que se llame horas. Bueno, le pongo el símbolo de asignación, que es menor que y guión, este símbolo, y le asigno ¿qué cosa? Le voy a asignar lo que hay en datos, un signo de pesos, horas. ¿Qué significa eso? Que le voy a asignar la columna que se llama horas de esos datos que yo ya había leído. Pues se acuerdan que hemos visto aquí arribita que teníamos horas y calificación. Entonces le digo datos, signo de pesos, horas. Le estoy diciendo, toma lo que haya en la columna que se llama horas y asígnalo a una variable que se va a llamar, para no complicarme, horas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con la calificación? Lo mismo, pongo el signo de asignación y le digo, ahora en calificación, le puedo poner acento, no hay ningún problema, maneja los acentos perfectamente. Ahora en calificación le digo, ponme lo que haya en datos en la columna que se llama calificación. Bueno, ejecutamos run, horas. Vemos que no nos marcó ningún error en la parte inferior, sigue todo ahí en azulito, sin problema. Ejecutamos calificación, run, no marcó ningún error, pero queremos saber qué hicimos. ¿Cómo puedo saber qué hicimos? Ah, pues ya le aprendí. Pongo horas, tal cual, y pongo run,
y entonces me va a desplegar aquí las horas. ¿Qué es lo que estoy viendo en este renglón? Las mismas horas que yo tenía en una columna, pero ahora las tengo guardadas en este renglón, 4, 9, 10, ¿se acuerdan? Son los mismos datos que están guardados en una variable que se llama horas. Quiero ver calificación, le pongo run, y tengo las variables que eran 390, 580, 650, en fin, las 20 variables las tengo guardadas aquí. ¿Qué significa este 1 y este 16? Que el primer elemento está en la posición 1 y que este segundo elemento del segundo renglón, el primer elemento, es el elemento 16. Fíjense, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí están los 20 valores, nada más me está indicando que este está en la posición 16 y de ahí para el real pues son los 20. Entonces ya tengo mis datos. Muy bien, ¿qué puedo hacer con estos datos? Pues podemos obtener estadísticas. Una estadística muy frecuente que usamos en muchas ocasiones es la media o el promedio. El promedio nos sirve para ver más o menos hacia qué valor se agrupan los datos, a qué valor se parecen los datos. Yo quiero saber, en promedio, cuántas horas estudiaron estos chicos. Estos 20 chicos, bueno, yo puedo leer uno por uno, pero es muy largo y además no me dice mucho. Yo quiero saber en promedio qué tanto estudiaron. ¿Cómo se hace esto en R? Bueno, le ponemos un nombre, por ejemplo, le pongo promedio horas, le puedo poner ese nombre o el nombre que yo quiera, pero es sensato ponerle un nombre inteligente como promedio horas, y le asigno nuevamente mi simbolito de asignación, que es el menor y el guión, y cuál es el identificador de la media para que R sepa que yo quiero que calcule la media. Bueno, aquí vamos a tener que hacer uso un poquito del inglés. Entonces pongo, por ejemplo, min horas. ¿Qué significa eso? Obtén la media, que es min, de la variable que se llama horas. Y luego, para que me despliegue ese valor, corro también promedio horas para observar el valor. El de arriba me lo va a calcular, pero no voy a ver nada. El de abajo me lo va a permitir observar. Entonces, corro el que está arriba, run, me queda abajo en azulito, no me marca absolutamente nada. Y corro el que está abajo, promedio horas. Me dio un valor de 9.45. ¿Qué es ese valor? Quiere decir que los 20 alumnos que yo recopilé sus datos, en promedio estudiaron 9.45, eran horas por semana. Entonces, bueno, ustedes pueden juzgar si eso es poco o es mucho, depende, ¿no? Cómo ande uno en matemáticas. Pero estos chicos estudiaron en promedio 9.45 horas. Ahora quiero saber lo mismo, pero de la calificación. ¿Cuál es el promedio de calificación? Entonces pongo promedio.calificación, asigno a quién. Min, que es la media, pero ahora de la variable calificación. Lo corremos, ahí está allá abajito, no pasó nada, no hay ningún error. Y luego corremos este que dice promedio.calificación para ver cuál fue el valor promedio. Ok, el valor promedio fue de 592.5. Eso quiere decir que los 20 alumnos, si nosotros sumamos las 20 calificaciones y las dividimos entre 20, nos da un resultado de 592.5, que es un resultado que, bueno, puede ser interesante juzgarlo con respecto a un promedio nacional, con respecto a un promedio internacional, con el promedio de otros grupos, en fin, ¿no? Ya tendríamos que tener más elementos para juzgar ese promedio. Bueno. Habrás visto en tus clases de estadística que otro elemento interesante es algo que se llama la varianza. ¿Qué representa la varianza? ¿Qué tan dispersos están mis datos? ¿Qué tan diferentes son entre sí? Mientras más grande sea la varianza, quiere decir que mis datos son más heterogéneos. Mientras más pequeñita sea la varianza, quiere decir que mis datos son más homogéneos. Siempre es más fácil trabajar con datos homogéneos, porque lo que estamos analizando tiene mucho parecido entre sí, y siempre es más difícil trabajar con datos heterogéneos cuando la varianza es grande. ¿Cómo puedo ver la varianza? Bueno, pues hago lo mismo, invento una nueva variable que se llama varianza.horas para guardar ahí la varianza de las horas. ¿Cómo se pone la varianza de las horas? Sencillísimo, var y entre paréntesis el nombre de la variable. Var significa que voy a encontrar la varianza, horas es la variable. ¿Qué me va a arrojar? Me va a dar como resultado la varianza. La varianza es una formulita no demasiado compleja. Lo que hace la varianza es que toma cada valor y le resta la media. Lo eleva al cuadrado, luego suma todos los cuadraditos de todos los datos y los divide entre el número de datos, que en este caso serían 20 datos. Eso es lo que va a ser la varianza. Ustedes lo pueden comprobar a mano porque es un ejemplo sencillo, pero lo rico de R es que no tenemos que hacerlo a mano, sino que R se encarga de todo. ¿Cómo corremos este? Decimos run y no me marcó ningún error. Ahora tomamos varianza horas para que nos despliegue el valor y nos da un valor de 24.73. Este valor es la varianza. ¿Qué significa? Bueno, la varianza es un poco más difícil de interpretar directamente que la desviación estándar. Entonces, ahorita abajo vamos a sacar la desviación estándar y les digo exactamente qué significa esta varianza. Vamos a hacer lo mismo, la varianza de la calificación. ¿Cómo lo hago? Varianza.calificación es igual a, o se asigna a var de calificación y ejecutamos para ver cuánto guardo ahí.
Entonces ejecuto, no me marca ningún error, ejecuto y aquí me dio una varianza muy grandota de 18.240.79. ¿Por qué este valor es mucho más grande? Porque nuestros valores, si ustedes recuerdan, eran muchos más grandes, eran valores que andaban alrededor de 500, 600, etcétera. Entonces las diferencias son más grandes y al elevarlas al cuadrado se hacen mucho más grandes. Bueno, como les digo, este es un poquito difícil de interpretar. Lo que podemos saber es que si la varianza es más grande, la dispersión o la variabilidad entre los datos es más grande, lo cual es lógico porque, bueno, las calificaciones realmente tenían valores más altos. Ahora, ¿para qué nos sirve algo bonito que se llama la desviación estándar? Este es un poquito más fácil de interpretar y no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cómo la puedo obtener? Si yo quiero la desviación estándar de las horas, simplemente le pongo SD, que es las siglas en inglés de Standard Deviation. SD horas me va a dar la desviación estándar de las horas. Si yo corro este rengloncito, lo calcula, pero yo no veo nada. Si le pongo que me lo dé, le digo, bueno, desviación estándar de horas y me da 4.97. Este es el valor que es más fácil de interpretar porque me quiere decir que la mayor parte de mis datos, o sea, casi todos los datos, 95% aproximadamente, están entre la media más menos la desviación estándar. ¿Cuál era el promedio de las horas? El promedio de las horas 9.45. Quiere decir que la mayor parte de las horas que estudiaron estos chicos estuvo entre 9.45 menos 4.9, aproximadamente 5, ¿no? Si a 9.45 le quitamos 5, nos quedaría 4.45, y si le sumamos 5, 9 y 5 sería 14.45. Eso quiere decir que el rango donde estuvieron mis alumnos estudiando fue más o menos de 4.5 horas a 14.5 horas, aproximadamente. Eso quiere decir que por ahí anda, más o menos, el valor. Y obviamente si esta desviación estándar se hace grande, quiere decir que los datos están más alejados de sí y que por lo tanto hubo más dispersión o más datos diferentes. Para nosotros, les digo, esto es muy interesante porque nos dice, a ver, pues los alumnos más o menos estudiaron lo mismo, hubo diferencias importantes, porque las diferencias llegan a ser hasta de más o menos 2 desviaciones estándar, 2 para la izquierda, 2 para la derecha, o sea, en total 4 desviaciones estándar. Estaríamos hablando de diferencias hasta de 20 horas, ¿no? Es una diferencia grande entre el número de horas que estudió cada quien. Ahora, yo les comentaba que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es una definición, pero si ustedes quieren en R es muy fácil comprobarlo. Simplemente ponemos SQRT, que es raíz cuadrada, square root, ¿de quién? De la varianza. Sácame la raíz de la varianza. Si yo corro este pedacito, ustedes van a ver que da exactamente lo mismo, 4.97, quién sabe qué. ¿Por qué? Porque en realidad es la misma operación sacar la desviación estándar y sacar la raíz cuadrada. Esta es una de las utilidades bonitas de R, que yo puedo hacer comprobaciones muy fácil. Muy bien, bueno, seguimos. Ahora, una de las cosas lindas es otra herramienta estadística que se llama el histograma. El histograma dice, ¿cuántos alumnos estudiaron entre 5 y 6 horas? ¿Cuántos entre 6 y 7? ¿Cuántos entre 7 y 8? Y me va marcando cuántos alumnos estudiaron qué cantidad de horas, pero de una manera gráfica. Eso es muy cómodo porque me puedo dar cuenta rápidamente y de manera visual qué fue lo que pasó. ¿Cómo se hace este histograma de frecuencias? En R, sencillísimo, pongo hist, que serían las primeras palabras, las primeras letras de la palabra histograma, y entre paréntesis la variable de la cual quiero el histograma. Entonces fíjense, tomo hist, paréntesis, horas, run. Ahí está, ese es el fabuloso histograma y me dice que la mayor parte de los alumnos estudiaron entre 5 y 10 horas y pocos alumnos estudiaron, por ejemplo, más de 20, más de 15 horas. De una manera visual, rápidamente tengo un resumen de qué pasó con estos alumnos, cómo fue que estuvieron estudiando. Entonces, lógico, ¿verdad? La mayoría estudió mucho, fueron pocos casos los que estudiaron mucho, la mayoría más bien estudió poco. Vamos a ver eso, cómo influyó en las calificaciones o si no influyó. Ahora yo quiero saber exactamente lo mismo, pero de las calificaciones, cómo se distribuyeron las calificaciones. Y aquí también tengo pues una visión de la varianza, porque si este histograma está muy aplanado horizontalmente, los datos son muy dispersos, y si están muy juntitas las barras, no son muy dispersos. ¿Cómo saco el histograma de calificación? Hist, paréntesis, calificación. Run. Este es el histograma de las calificaciones. Vean, están bastante dispersas las calificaciones. Qué bueno que muchos alumnos salieron más hacia la derecha. Eso es bueno, ¿no? Porque quiere decir que los alumnos salieron mejor, que obtuvieron mejores calificaciones y que la mayoría están por aquí en esta región de la derecha. Rápidamente yo puedo ver que la mayoría sacó entre 600 y 700. Entonces eso me está diciendo, bueno, mira, tus alumnos salieron más o menos bien, pero tienes aquí unos casos entre 300 y 400, un poquito menos entre 400 y 500 y también menos entre 700 y 800. Esta es una forma muy bonita, muy visual de revisar la información que nos arrojan nuestros datos cuantitativos. Ya si ustedes quieren cosillas, ¿verdad? Y cosas más mononcillas, pueden hacer el histograma y decirle col igual a green. ¿Qué sospechan que va a pasar con ese col igual a green? Pues vamos a verlo.
pone el histograma de las calificaciones en verde. O no les gusta el verde, quieren el histograma de las horas, por ejemplo, en amarillo. Bueno, pues se acuerdan de su inglés de kinder, amarillo yellow, corren este script y ahí está el histograma de las horas, pero en amarillito. Entonces, bueno, puede ser tan coqueto como ustedes quieran, eso ya son monerías, pero a mucha gente nos gusta, ¿no? Que salga con colorcitos y eso es bueno. Bueno, ahora una pregunta fundamental de nuestra investigación podría ser cómo se relaciona la calificación de este examen del SAT con el número de horas que se estudiaron. Para ello, pues lo que nos conviene es lo que se llama una gráfica XY o un diagrama de dispersión, es la forma correcta de llamarlo. Este diagrama en el eje vertical va a tener la Y, que es la variable dependiente, que era la calificación, y en el eje horizontal va a tener la variable independiente, que eran, ¿se acuerdan? Las horas. Y los puntitos va a ser, cada alumno vamos a poner en un puntito cuántas horas estudió, qué calificación sacó, cuántas horas estudió, qué calificación sacó. ¿Para qué se hace esto? Para visualizar qué relación hubo entre las dos variables, si es que hubo alguna relación. A lo mejor no la hubo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con una instrucción súper sencilla que se llama plot. Plot significa gráfica. ¿Qué va a graficar? Las horas, que vienen siendo las X, la variable independiente que va en el eje horizontal, contra la calificación, que es la que va en el eje vertical, que es Y. Sí es importante el orden, porque si yo las pongo al revés, estaría poniendo en el eje horizontal la calificación y en el vertical las horas. ¿Cómo ejecutamos esto? Como siempre, run. Y bien, ahora tenemos en el eje horizontal las horas y en el eje vertical la calificación. ¿Qué observamos? A ver, ¿qué te dice esta gráfica? Esta gráfica habla, casi grita, ¿no? Dice qué es lo que está pasando con la calificación, que a lo mejor tú ya te lo imaginabas. A medida que se estudian más horas, la calificación sube. Llega un momento en que ya no sube tanto, como que aquí ya no subió tanto y se quedó un poquito estacionada, pero definitivamente sube. Más horas de estudio, más calificación, ¿no? No es idéntico en todos los casos, pero parece haber lo que se llama una tendencia y podríamos pensar que esa tendencia a lo mejor se parece a una línea recta que pasa de manera cercana por todos estos puntos. Entonces, bueno, yo te lo puse aquí en los comentarios. Parece que si aumentamos las horas de estudio, aumenta el puntaje. Hay una relación creciente directamente proporcional. ¿Qué es eso de directamente proporcional? Que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. A veces puede ser una relación inversamente proporcional. Por ejemplo, horas que pasas en Facebook y calificación. Entonces, a lo mejor esperaríamos que fuera para abajo, al revés, ¿no? Bueno, una forma de medir qué tan relacionadas están estas variables es algo que se llama el coeficiente de correlación, que es un cálculo que mide qué relación hay entre dos variables. Si el coeficiente de correlación se acerca a -1, quiere decir que hay una relación inversamente proporcional, como esta de Facebook y la calificación. Si el coeficiente de correlación se acerca a 1, quiere decir que hay una relación directamente proporcional. Y si está alrededor de 0, quiere decir que no hay ninguna relación. Vamos a explorar. Cor es donde yo voy a almacenar el coeficiente de correlación. ¿Cómo lo calculo? Con 3 pequeñas letras. Cor, que es coeficiente de correlación. ¿De quién? De las horas y la calificación. Corro esta instrucción, no veo nada, entonces, era esta, corro esta instrucción y corro esta de abajo para ver qué guardó el coeficiente de correlación. Me guardó un valor de 0.93, quiere decir que la correlación es directa, es positiva y es muy alta. O sea, las dos variables realmente tienen una correlación muy alta. Podemos pensar que sí hay una relación de dependencia. ¿Y esto para qué nos puede servir? Pues para motivar a los estudiantes de que vale la pena ponerle un poquito más de esfuerzo, estudiar más horas, porque van a obtener una mejor calificación, que en un momento dado pues, podría ser que no, pero en este caso resultó que sí. Ahora, aquí es muy bonito que esto yo puedo modelarlo matemáticamente. Yo puedo construir una ecuación que modele esta relación. Para ello, yo puedo decirle entonces que me cree una recta que va a ser un LM. ¿Qué es LM? Linear Model. Un modelo lineal que va a ser una línea recta que va a ir desde la calificación, bueno, va a ir relacionando la calificación con las horas. ¿Cómo se escribe LM? Modelo lineal. ¿De quién? De la calificación, que es mi variable dependiente, contra las horas, que es la variable independiente. Entonces lo corremos, no pasa nada, pero corremos el de abajo, que es recta, a ver qué hizo. Y me dice, mira, hiciste una fórmula donde la calificación depende de las horas. Tu coeficiente, en este caso, va a ser el coeficiente de la ecuación de la recta. La recta tiene, si recuerdas por ahí algo de geometría analítica, la recta tiene un valor que se llama ordenada al origen, que en este caso resultó de 353, y tiene un valor que se llama la pendiente, que en este caso resultó de 25. Cuando la pendiente es positiva nos dice que la recta es creciente. Entonces, bueno, yo te lo puse aquí en el comentario. La recta que estamos encontrando sería 353.16, que es la ordenada al origen, más la pendiente, que es 25.33 por X.
esta sería la ecuación de la recta que nos está encontrando R. Si yo quiero ver esta recta dibujada para entender un poco más cómo se da la relación entre la calificación y las horas, tengo una última instrucción que dice ABLine, que significa ahora grafícame la línea que yo obtuve, ABLine recta, y bueno, ponle un color rojo para que destaque un poquito, ¿no? Para que se note mucho cuál es la recta. ABLine significa que va a graficar una recta y que esta recta pues es lo que se llama recta, que ya lo calculamos a través del modelo lineal. Corro este pedacito y ahí está la recta. Fíjate qué bonito, aquí nos dice con toda claridad que si tú estudias, por ejemplo, alrededor de 15 horas vas a obtener muy buena calificación. Y este puntito que ya quedó fuera quiere decir que a lo mejor estudiar más de 16, 17 horas realmente ya no ayuda mucho. Es información muy útil, información que nos puede servir muy bien para dar resultados de investigación sobre este problema. Yo espero que te haya gustado mucho R, que te animes a utilizarlo, es gratuito, es muy fácil. Estas son algunas ideas, se pueden hacer muchas más cosas con R, pero queremos que estés invitado a utilizarlo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente secuencia. Hasta luego.